En este video vamos a hablar de consultoría astrológica, que es un tema que me pidieron mucho. Lo anticipé en el video anterior y la verdad que tuve muchas respuestas de ustedes que me dijeron, dale, hablemos de este tema. Y me parece interesante, ¿no? Volcar un poco las experiencias que uno pudo haber recogido a lo largo de 10 años de hacer consultoría constantemente, tratando de ver algunos detalles que pueden surgir tanto en el análisis previo de las cartas como en la devolución ante un consultante, ¿no? De hecho, las personas a las que les haya hecho alguna devolución, si quieren comentar aquí abajo cómo fue la experiencia y demás, es muy interesante, porque obviamente, ¿no? La idea de todo esto es que lo que uno analiza, lo que uno pueda llegar a ver en un mapa astral determinado, le sirva al consultante, ¿no? Que tenga un impacto positivo, que el consultante pueda hacer algo con la data que uno le puede explicar o le puede mostrar o ver las diferentes vías de resolución de ciertas problemáticas. Bueno, si quieren invito a comentar a ver qué les pareció la experiencia. Les voy a decir algunas cosas a tener en cuenta que me parecen importantes a la hora de encarar la consulta astrológica. Acá tengo un libro de un colega del Centro Astrológico, de Alejandro Méndez Parnes, un gran astrólogo. Después les voy a poner el enlace por si quieren indagar en su libro, que habla precisamente de consejos para la consultoría, ¿no? Técnicas a aplicar para que la experiencia de la consultoría astrológica sea más grata para todos. Así que me sirvió muchísimo ese libro, por lo tanto se los quiero compartir. Primero y principal, ¿no? Algo que me parece clave absoluta en todo esto es entender que no todas las consultas son iguales, ni todas las consultas pueden encararse automatizadamente de la misma manera. ¿Por qué? Primero, entender que cada consultante nos convoca, nos habla, nos pide una consulta por diversos motivos, muy diversos motivos muchas veces. Las consultas pueden variar de simplemente una persona que jamás tuvo contacto con la astrología y me dice, quiero ver qué onda todo esto, ¿no? Quiero ver qué es esto, quiero ver que me expliques, porque me hablan del ascendente, me hablan de la luna, no tengo ni idea. Bueno, en ese caso, ese tipo de consulta astrológica es casi informativa o educativa, ¿no? Explicarle de qué se trata una carta natal, de qué se puede tratar una revolución solar, qué son estas líneas que están en el medio. A veces el consultante quiere entender qué es eso y entender algunas cosas claves de todo eso, pero obviamente uno encararía una consultoría introductoria, podríamos decir, una consulta introductoria desde una perspectiva simple, centrándonos en lo claramente más destacado, en la dinámica entre el Sol, la Luna, el ascendente, explicarle las cosas básicas pero importantes de la carta, pero no nos vamos a poner a indagar en cuestiones que requieran, por ejemplo, la utilización de un lenguaje técnico avanzado que dejaría al consultante sin saber qué está pasando, ¿no? ¿Qué es todo esto? Me ha pasado amistades que yo tengo antes, incluso que yo fuera astrólogo, que me dijeron, me hice la carta con tal persona y no entendí nada, no sé bien qué fue todo esto, me empezó a hablar de las cuadraturas, de Marte, no entendían nada. Uno trata, cuando la consulta viene por el lado introductorio, de quiero ver más o menos de qué se trata todo esto, trata de que sea simple, claro y de alguna forma educativo. Y en ese sentido, no nos vamos a poner a profundizar en las minucias o en las sutilezas de la carta, porque obviamente lo que primero hay que hacer es poner al consultante al tanto de qué es básicamente lo que tiene ahí enfrente, ¿no? Pero también es interesante, y más allá, sin siquiera meternos en esta
polémica, si se quiere, entre los astrólogos que son de tendencia más predictiva o los astrólogos humanistas. No, ni siquiera me voy a meter en eso. ¿Cómo encarar una consulta, no? Esto puede servir para encarar una consulta, tal vez, si alguien encara el asunto de una manera predictiva o si la encara de otras maneras más humanistas. No importa. Técnicas como para tener en cuenta al respecto. ¿Qué pasa con esto? Algo que dice mi colega Alejandro Méndez, que a mí también me sirvió muchísimo, la importancia de establecer el motivo de consulta, ¿no? Insisto, uno no es que encara la devolución de la misma manera, ni tampoco el análisis previo de la misma manera ante cada consultante, sino que no va a ser lo mismo que el consultante nos diga, quiero ver más o menos el panorama general de las energías para este año, quiero ver mi revolución solar, a ver más o menos qué pasa, sin nada puntual, sin poner el foco en temáticas específicas, pero en otras ocasiones puede pasar, suele pasar, que los consultantes nos dicen, bueno, me quiero abocar, tengo problemas en mi trabajo, estoy insatisfecho con mi instancia actual laboral, ¿no? En la oficina, me llevo mal con mi jefe, siento que este trabajo no es para mí, me interesan otras cosas, pero no sé bien cómo encarar esas nuevas temáticas, esas nuevas posibilidades laborales, o tengo miedo de dar el salto, tengo miedo de dejar este trabajo que me brinda seguridad y pegar un salto a hacer otra cosa que tal vez me resulte más atrayente o que sienta que estoy contribuyendo más ante la sociedad haciendo esta otra cosa. Bueno, en ese caso podemos centrar el análisis puntualmente, principalmente en esa problemática que nos presenta el consultante, ¿no? Para esto está lo que se llaman significadores en astrología, significadores dentro de la carta natal, que pueden ser significadores laborales, afectivos, familiares, de salud, etc. Infinita cantidad de posibilidades. Pero, ¿qué quiere decir esto también? No es que vamos a centrarnos en los significadores, en este caso, en este ejemplo, laborales y listo. Vamos a tener en cuenta también, primero, de qué va la carta en general, porque uno tiene que ser consciente de las principales energías del consultante, más allá de que el tema sea lo laboral o lo vincular o lo que sea. Entonces uno hace un análisis general para uno mismo, ¿no? Para el astrólogo. Uno entiende más o menos las energías principales de la carta. Igual, este video no es de análisis de la carta natal, sino de devolución, o sea, de la consultoría. Pero previamente uno analiza la carta para ver qué tiene enfrente. Pero luego, específicamente, estaría bueno que nos centráramos principalmente en las temáticas que nos propone el consultante, ¿no? Y bueno, las personas a las que le haya hecho la carta corroborarán que siempre lo primero que les pregunto es saber qué te trae por acá, tenés algún tema específico en el que te quieras focalizar y demás, y nos centramos en eso. Más allá de que previamente, insisto, uno haya hecho un análisis general de la carta en su conjunto. Porque obviamente, ¿no? Uno puede pensar, ¿a qué perder tiempo? Por ejemplo, explicándole al consultante qué significa tu ascendente, qué significa el sol. Tal vez el consultante ya lo sabe, eso también está bueno dilucidarlo previamente en la consulta, ¿no? ¿Manejás algún tipo de conocimiento astrológico? ¿Ya te hicieron alguna lectura? ¿Ya sabés? ¿Ya tenés muy trabajado el tema de la dinámica Sol, Luna ascendente? ¿Ya sabés de tu Venus, cuadratura Saturno? Y a veces me dicen, sí, no, eso ya está, eso ya lo tengo. Quiero focalizarme en lo laboral. Uno debería, como astrólogo, adaptarse a los requerimientos del consultante. No tiene sentido rigidizarnos y establecer el mismo tipo de devolución en cada caso, porque nos va a pasar esto, nos va a pasar que el consultante se quede ahí cruzado de brazos diciendo, ajá, y
bueno, buenísimo lo que me dijiste, pero la verdad que no me aportó nada nuevo porque yo quería ir por otro lado, ¿no? Acá la mutabilidad del astrólogo puede, si es que uno tiene una fuerte dosis de signos mutables, y puede, digamos, amoldarse a los requerimientos del consultante. Me parece importante que seamos flexibles y que más allá de la idea que uno pueda tener respecto a qué llevar, cómo empezar, cómo encarar la devolución, si de repente el consultante nos manda hacia otro lado porque son otros sus intereses, sus inquietudes, bueno, prestémosle atención, ¿no? La empatía también, la escucha. Hay un diálogo. Otra cosa que me parece importante, por lo menos desde mi perspectiva, después cada uno puede tener diferentes visiones, es salirnos de esta visión del astrólogo como el profeta, el oráculo que dice las verdades, mientras que el consultante escucha ahí pasivamente. No soy afín a ese tipo de encare de la lectura y de la devolución, ¿no? A mí por lo menos no me interesa tanto. De hecho, cuando me piden hacer informes por escrito y demás, no me gusta porque no está la cuestión de la devolución, del ida y vuelta, que me parece fundamental. Insisto. ¿Por qué me parece fundamental? ¿Y por qué esto de salirnos del astrólogo como el portador de verdades, el oráculo? Depende de cada uno, ¿no? Insisto. He hecho videos hablando de las diferentes maneras de encarar la astrología, pero la parte predictiva, la parte humanística, no nos vamos a meter en eso, pero más allá, incluso si lo encaramos desde una perspectiva predictiva, hay que entender varias cosas. Primero, que los símbolos astrológicos son múltiples. Esto es una verdad, o sea, no es una justificación o atajarse, sino que realmente decimos, Mercurio podría representar a nuestra mente o nuestra capacidad de comunicación, o un primo, un hermano, ¿no? Compañero de escuela. La luna representa a nuestra madre, pero también podría llegar a representar a nuestra esposa, o obviamente nuestro refugio emocional, etc. La casa, el eje 4 medio cielo, el medio cielo puede representar nuestras posibilidades de desarrollo y reconocimiento profesional, pero también se dice que el eje 4 medio cielo, 4-10, de las casas 4 y 10, representarían a nuestros padres. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando nos focalizamos en la casa 10? ¿Padres o profesión? No es lo mismo. La luna es esposa o madre, no es lo mismo. A menos que haya un Edipo ahí raro, dando vueltas. Mercurio, ¿es nuestra mente o es nuestro hermano? Bueno, obviamente, los simbolismos zodiacales y planetarios, y astrológicos en general, son múltiples, y desde esa perspectiva, si uno no tiene ningún tipo de intercambio con el consultante, realmente es muy difícil discernir, incluso desde una perspectiva predictiva, esto es lo que va a acontecer. ¿Y por qué lo digo? Ya lo he desarrollado en otras instancias. Viendo una carta natal, uno puede lanzar un montón de hipótesis, ¿no? Esto quiero que quede bien claro porque me parece fundamental. Uno puede lanzar un montón de hipótesis, pero lo que no sabe el astrólogo, si solamente le dan el mapa, el círculo de la carta natal, lo que de ninguna manera puede saber el astrólogo con ese dibujito y nada más, si ese mapa es de una persona o de un perro o de un pingüino o de, qué sé yo, la carta natal de un país, digo mientras suenan las sirenas allá al fondo. Son días de mucho ruido, siempre lo menciono, pero llama la atención que siempre aparece algo ahí. Ahí se va alejando. Bueno, puede ser la carta de cualquier ente. De hecho, hay estos ejercicios. Cuando yo estudiaba hace muchos años en el centro astrológico, a veces
un profesor en particular hacía este tipo de ejercicios. Les daba a los alumnos una carta, no les decía nada, ni fecha, ni hora, les daba el mapa nada más. No le decía si era no decía nada, quién era ese ser. Y los alumnos debían hacer hipótesis y decían, bueno, es una persona que nos parece exitosa profesionalmente, que le va bien económicamente, que tiene éxito, qué sé yo. Y resulta que era la carta natal el momento en que nacía un pajarito, un pollito, no sé, una cosa así. Una práctica insidiosa, ¿no? Pero que ¿servía para qué? Primero para desprendernos de algunos prejuicios o de esta sensación de que somos omnipotentes y tenemos la capacidad de ver el futuro exactamente cómo se va a desarrollar, porque realmente, más allá de ese ego, lo que no se dieron cuenta los estudiantes, ¿no?, que hicieron el ejercicio, es que esa carta no le correspondía a un humano, a una persona, sino que era un pajarito, un pollito, un pingüino, no sé, un animal, ¿no? Y por lo tanto, ese animal no estaba sujeto a la misma lógica que podría tener un ser humano. Ese animal no tenía ambiciones profesionales o de ampliación de su cuenta bancaria, no tenía cuenta bancaria, y en todo caso, lo que sea que está activo en la carta natal de ese animal, puede entenderse, pero desde la perspectiva del animal, ¿no? Tal vez no es ambicioso en el sentido que quiere figurar, quiere llegar a la cima en su oficina, en su empresa. No hay empresa, no hay oficina, pero tal vez, qué sé yo, tiene un carácter un poco más destacado que el resto de los pingüinos, es un poco más como el líder, un pingüinito que tiene una cuestión un poco más, un estatus dentro de la comunidad, pero ya son otros términos, es otra lógica, ¿no? Por lo tanto, insisto, la interacción me parece clave. Preguntar, interactuar, decirle al consultante, inquirirlo en qué es lo que te trae a esta consulta y de alguna manera comentame acerca de esa problemática para luego insertar el análisis que uno ha hecho previamente a la dinámica de la consultoría y darle una devolución adecuada. De ahí que lo que marca mi compañero Alejandro me parece absolutamente fundamental, establecer el motivo de consulta. De hecho, también lo que refleja Alejandro es esto del armado de lo que él llama el aparato técnico, que es, bueno, ver con qué herramientas dentro de todo el infinito de posibilidades interpretativas de la carta, con qué factores de la carta vamos principalmente a trabajar, ¿no? No solamente, y acá también me parece algo clave, que se desarrolla en el análisis previo, ¿no? Se va cocinando en el análisis previo y después en la consultoría, en la devolución, se entra en un dinamismo muchísimo más rico. Pero en el análisis previo la tarea del astrólogo no solamente está en detectar determinadas problemáticas que puedan surgir dentro del panorama del año que va a vivir el consultante, sino, y fundamental, ver posibles vías de resolución de dichas problemáticas o vías de ayudar al consultante que concientice determinados panoramas energéticos que van a estar activos, para darle las herramientas al consultante de que con eso haga lo que considere necesario, también darle un amplio margen de libre albedrío a todo esto, ¿no? Hay un panorama, las cosas están dadas de esta manera, pero fíjate esto, o fíjate esto otro, o fíjate que si hay un camino bloqueado por acá, pero también hay un camino despejado por acá. Eso me parece también importantísimo. Porque otra cosa que a mí, por lo menos, me parece cuestionable es esto de decirle al consultante, bueno, el problema es este,
está todo mal con esto, listo, se acabó la sesión. Y a veces el consultante en ese caso puede llegar a quedarse un tanto ansioso o deprimido o sin saber para dónde arrancar o sin saber qué hacer con esa data que parecía un tanto inquietante, pero que después no tenemos o no le damos como astrólogos alguna vía de salida respecto de esas energías. Me parece un error y también, que esto me parece clave, y trato de transmitirlo en las consultas, el hecho de que el astrólogo es claramente factible de equivocarse, de error, ¿no? No somos seres perfectos, claramente. Y por ende, me quedé pensando en la inteligencia artificial y en, que tampoco parece demasiado tendiente a la perfección, por lo menos en esta instancia. Pero bueno, somos seres humanos, falibles. ¿Y qué pasa? Lo que siempre digo, ¿qué pasa si le damos al consultante, si le diéramos al consultante, y acá entra la ética también involucrada en esto de la consultoría, ¿no? Pero ¿qué pasa si le diéramos al consultante un panorama implacable, ¿no? Esto es irreversible, va a pasar esto, no hay nada que puedas hacer y prepárate, despedite de tus familiares, ¿no? Y después no se da eso que nosotros le transmitimos. Y le arruinamos el año a esa persona, básicamente. Es probable que la persona vive ese año angustiada pensando en el inminente final, se empieza a despedir de todos, escribe una carta, qué sé yo, está bajoneada, está temerosa, y después no pasa nada y sigue la vida y vive 57 años más. ¿Y qué le vamos a decir? Viene el consultante y nos dice, la verdad que me arruinaste ese año porque estuve mal y no sé, y te equivocaste. ¿Y qué le podemos decir? Uy, mala mía, sorry. No. Eso me parece clave. Porque a veces dicen, ¿no? Vos le tenés que decir las cosas como son. Bueno, es probable, sí, hay que decir las cosas como están, pero no al punto de tener la soberbia de que esas cosas que nosotros les estamos diciendo como son, se van a dar inexorablemente, porque somos la deidad, el oráculo y no nos equivocamos. No, somos seres humanos y muchas veces nos equivocamos. Por lo tanto, esto de afirmar fehacientemente eventos contundentes que van a ocurrir, y le decimos van a ocurrir, cuidadísimo con eso porque muchas veces pasa que no ocurren. Cuando no ocurren, si fuimos tan contundentes, tan determinantes, desprestigiamos de alguna manera a la astrología en general porque nos dicen, me dijiste que el 23 de febrero de 2014 me ganaba el Grammy y no sucedió. Entonces, no, sos un chanta, qué sé yo. Pero eso es lo de menos. Lo peor es que desafiamos las expectativas del consultante y tenemos este poder muy riesgoso que manejamos los astrólogos, y como astrólogo me hago cargo de ese poder, el poder de atemorizar, de condicionar, de limitar al consultante, ¿no? El poder está dado por la simple condición de que nos presentamos como personajes que pueden llegar a leer un mapa de acá al futuro, ¿no? Una revolución solar que expresaría las energías del año que se viene y que desde esa capacidad que supuestamente tenemos, si decimos algo y el consultante lo puede tomar como esto se va a dar, ¿no? Cuidadito. Ojo, esto también se da a la inversa. De la misma manera, y por eso está bueno entender las limitaciones propias del astrólogo y
Idealmente que el consultante entienda que lo que tiene enfrente es un ser humano falible, que lo que está haciendo es traducir un mapa según las capacidades que el astrólogo tiene. Capacidades que pueden ser mayores o menores, de acuerdo a la experiencia, de acuerdo a los años, de acuerdo al estudio, de acuerdo a la escuela a la que haya acudido para estudiar astrología. Por ende, lo mismo puede ocurrir a la inversa. No va a pasar nada, quédate tranquilo, tranquila, haz lo que quieras, tirate de paracaídas, viví la vida, gozá. Y tal vez obviamos decirle al consultante que el panorama parecía un tanto riesgoso, accidentoso. Tal vez no fuimos conscientes de ciertas activaciones y tal vez no recomendamos prudencia respecto de determinadas áreas de la vida, y tal vez desde esa especie de pase que le dimos al consultante, está todo bien, haz lo que quieras, y tal vez le pasa algo no tan grato, qué sé yo. Entendamos esto, ¿no? Me parecería claro dejarlo bien asentado antes de una devolución, y también por eso hago este video, lo dejo asentado acá también. Uno es una persona que lee un mapa, que entiende sus propias limitaciones, que entiende también una suerte de facilidad que puede tener para dilucidar, para traducir un poco lo que está en este mapa, que realmente las cartas natales, las revoluciones solares, las progresiones secundarias, cualquier mapa que esté ligado a la astrología, es complejo de leer. Convengamos, ¿no? Estas líneas, los aspectos, ¿no? Las cuadraturas, las oposiciones, el balance energético, el impacto que puede tener un Sol progresado haciéndole cuadratura a Saturno, qué sé yo. Son cosas que son difíciles de internalizar, de procesar, de sintetizar y de transmitir de una manera clara, coherente. Entonces, bueno, si uno se dedica a la astrología es porque de alguna manera aparentemente tiene algún cierto talento, alguna cierta capacidad para entender qué es lo que está presente en ese mapa y transmitirlo. Pero no tiene la certeza de que eso que está viendo efectivamente sea 100% como lo estamos leyendo, porque bueno, sería como leer un texto antiguo en un idioma difícil de decodificar y lo empezamos a decodificar y lo entendemos, y de repente hay una palabra que no logramos discernir del todo, y tal vez esa palabra era clave y como no la entendimos, cambia un poco el contexto. Entonces, transmitirle al consultante que también estamos desde nuestro conocimiento limitado, estamos traduciendo un mapa, idealmente, bueno, hacerle entender al consultante que ese mapa, esas energías, van a operar de determinada manera y están abiertas estas posibilidades de resolución de ciertos problemas desde tal y tal y tal configuración. Ahora bien, eso, si lo aclaramos bien, le puede servir mucho a un consultante. Y acá viene también, ¿no? Este entendimiento que un astrólogo puede tener. Esto de decir, si yo veo algo, si yo lo entiendo, y yo entiendo dónde puede estar el problema y dónde puede estar la vía de resolución, a mí me ayuda. Y la verdad que me ha ayudado la astrología en los últimos 15 años a ir transitando mi camino vital con mayor conciencia, con mayor noción del aprovechamiento de ciertas oportunidades que se me venían, también con una mayor noción de no meterme en situaciones potencialmente arriesgadas en vano cuando el panorama no parece tan invitante hacia esas cosas. Ayuda, la astrología ayuda a muchos niveles, ¿no? Desde el autoentendimiento también, desde comprender nuestras fortalezas, comprender cuáles podrían ser nuestros talentos ocultos, que tal vez están latentes en una carta y no los discernimos. Que eso también me parece, en una dinámica de consultoría, hacerle notar al consultante
Depende igual, obviamente, del motivo de consulta, pero habiendo establecido el motivo de consulta, que a veces puede ser, ¿no? El motivo de consulta puede ser, vos decime lo que quieras. A veces pasa eso, ¿no? Me ha pasado bastante comúnmente que él o la consultante me dicen, vos hablá, yo te escucho. Quiero ver, a ver qué tenés para decirme, qué te parece destacable en mi carta, vos hablá. Bueno, en ese caso, a veces algo interesante puede ser esto de no solamente describir a la persona, eso no tiene mucho sentido, no decirle al consultante, sos así. Y el consultante me puede decir, bueno, yo sé cómo soy. ¿Qué? Y no, y encima mentira, lo que me estás diciendo no me describe totalmente. Eso no tiene mucho sentido, ¿no? Más que decirle al consultante, sos así, que a mi entender no tiene mucho sentido, simplemente decirle, bueno, estas son tus energías más fuertes que se pueden expresar de muchas maneras, de manera armónica, de manera inarmónica. Una potencial expresión inarmónica de estas energías, de estos planetas, de estas cuadraturas o lo que sea, podría llegar a ser esta. ¿Te sentís identificado con esto que te estoy diciendo? Y tal vez el consultante dice, sí, me pasa todo el tiempo, que, qué sé yo, quiero ir al norte y la vida me termina llevando al oeste. Quiero encontrar un trabajo estable y la vida me termina llevando a trabajos caóticos, inestables, donde me echan a los 6 meses, no puedo encontrar estabilidad. Bueno, entonces me dice, es cierto, eso que me estás diciendo y describiendo de alguna manera una posible problemática de mi carta, de mi vida, se da. Y la respuesta, la pregunta que parece inevitable después de esto, ¿no? ¿Y qué me recomendás? ¿Qué hay? ¿Hay algo en mi carta que me permita salirme un poco de esta dinámica de la cual parece que no puedo salir? Que me mete en una instancia como si fuera de disco rayado, que todo el tiempo está dando vueltas y cayendo a través de la misma piedra una y otra vez. ¿Hay algo que me permita salir de todo esto y superar determinadas instancias y progresar y evolucionar y no quedar estancado en la misma problemática constantemente? Y ahí es donde nosotros como astrólogos le podemos decir, sí, fíjate esta otra expresión de tus energías predominantes. Ahí es donde afortunadamente los símbolos astrológicos son múltiples. ¿Qué pasa? Cuando uno queda varado en una expresión inarmónica de determinado factor de su carta natal, suele ser por el hecho de que por algún motivo se aferró en alguna instancia de su vida, en la niñez o vaya a saber uno cuándo, entendió que determinada dinámica planetaria en algún punto le hacía bien, pero luego no la satisfacía tanto. Como decíamos, quedar varados en algún momento en una cierta dinámica inarmónica de nuestras principales energías natales es bastante habitual. No porque seamos personas que compulsivamente tendamos a activar lo peor de un simbolismo dado. A veces se da, a veces no se da. ¿Qué pasa? Suele pasar lo mismo que pasa con algún adicto a algo, a lo que sea. Al principio probamos, nos hace bien, nos gusta y después a la larga nos termina dañando. Pero y tal vez quedamos varados en eso, ¿no? Nos gustó el sabor que tenía determinada cosa. Puede ser incluso, no sé, gomitas, esas pastillas, lo que sea. Y después estamos adictos, estamos todo el tiempo comiendo esas gomitas y todo el tiempo nos duele la panza, tenemos problemas digestivos, estamos mal. Pero decimos, bueno, pero me acostumbré, es como, qué sé yo. Todos los días me compro la bolsa grande y la consumo constantemente, con gaseosa, o sea, todo mal. Pero nos había gustado un poquito, pero después resulta que no era tan agradable. Bueno, eso suele pasar con las energías principales a veces, ¿no? De nuestros consultantes, como quedaron varados, demasiado asociados o afectivizando un simbolismo que a la larga no termina siendo tan satisfactorio. En ese caso,
lo que podemos transmitirle a los consultantes es el hecho de que esto, ¿no? Cada simbolismo astral tiene varias, múltiples, otras expresiones de las que tal vez nos habíamos olvidado o de las cuales nunca concientizamos del todo, ¿no? Porque a veces también una suerte de vicio que se da en las redes sociales es esto de siempre tomar cada simbolismo zodiacal desde su expresión inarmónica. Entonces, desde esa perspectiva, Piscis son siempre adictos, vagos, caóticos. Escorpio son siempre manipuladores, oscuros, vengativos. Virgo es maniático de la limpieza, obsesivo, compulsivo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso obviamente no hace mucho daño a veces, si es que no nos damos cuenta que eso es un chiste. Si es un chiste está todo bien, pero si lo tomamos en serio, ojo, porque después tal vez resulta en nuestra carta, hay mucho Escorpio, mucho Piscis, mucho Virgo, lo que sea, que tomamos desde su expresión inarmónica y decimos, estamos malditos, todo siempre me va a salir mal porque Virgo, también, lo estoy leyendo acá en esta página que hace memes. Bueno, pero no. Claramente un signo, cualquier signo zodiacal, cualquier planeta, cualquier combinatoria posible de planeta, casa, aspecto, puede tener una expresión armónica. Armónica, agradable, una expresión que nos puede aportar mucho. El tema es saber cuál puede ser. Y desde saber cuál puede ser y si el astrólogo en una instancia de consultoría le transmite esto al consultante, bueno, el consultante de repente entiende que hay cosas que no había contemplado y que si las pone en práctica le pueden hacer bien. Les digo, desde mi propio caso, cuando me leyeron por primera vez la carta natal, ese caso fue un buen consultante, un buen astrólogo, me hizo entender, me hizo comprender, concientizar por primera vez en mi vida la falta de tierra, el hecho de que no hubiera tierra en mi carta natal. ¿Y qué pasa? No es que solamente me dijo no tenés tierra, y no tener tierra y tener mucho Piscis te hace ser volado, caótico, qué sé yo, con pocos pies sobre la tierra, con no tanta noción de responsabilidades, cumplir horarios, el trabajo, el esfuerzo para la consecución de metas. No es que solamente quedó ahí y dijo, bueno, no hay futuro para vos, porque mirá lo que sos. No. Claro, si hubiera quedado en eso, hubiera sido, bueno, ya fue, dame la botella de vodka y vamos a vivir una vida de disolución de acá a que llegue el final, porque no hay nada que pueda hacer, porque no tengo tierra y porque tengo mucho Piscis, mala suerte. No, afortunadamente no quedó ahí. Pese a que mi primera reacción ante eso fue decir, primero lo de la concientización, ¿no? Lo primero que dije fue, pero claro, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué siempre caían los mismos patrones de comportamiento y por qué tal y tal y tal cosa. Pero esa comprensión es solamente el primer paso. El segundo paso es, desde la acción del astrólogo que me fue diciendo, por ejemplo, algo que me cambió la vida realmente. Que el astrólogo me transmitiera, no solamente que me falta tierra, sino que hay ciertas cosas, ciertos anhelos que una persona pisciana como yo podría llegar a tener, que nunca se terminaban de concretar, porque la falta de tierra en mi caso me daba dificultades para concretar, materializar. Por ejemplo, me gusta mucho la música y siempre quise grabar un disco y que el disco estuviera ahí plasmado en la vida real. Y me di cuenta de que tal vez no lo había podido conseguir hasta ese momento. De hecho, siempre me costó materializar cualquier cosa. Tenía melodías que me venían a la mente, pero bajarlas a una canción concreta que tuviera estribillo, que tuviera un solo, que tuviera una letra, me costaba. Siempre me costó plasmar, materializar, concretar en la vida real todo aquello que vive en el mundo Piscis, que es un mundo inmaterial, ¿no?
O sea, darle forma a eso que vive en el mundo inmaterial de Piscis siempre me costó. Pero había algo en mí, y sigue habiendo algo en mí, de querer darle forma a todo eso. Entonces, primero la conciencia de no tener tierra y después los consejos que me dio el astrólogo para ver cómo podía apelar a ciertas herramientas de mi carta para llegar a materializar cosas, por ejemplo, el libro, acá, siempre no pierdo oportunidad. No solamente, les muestro los dos, fíjense. El libro que materialicé yo, Astrología Creativa, y el libro que materializó mi compañero profesor del CABA, Alejandro Méndez Parnes, fíjense, Manual de Técnicas para la Consulta Astrológica. Librazo, si están queriendo profundizar en todo lo que es la consultoría, métanle. Vamos a poner los dos. Ahí está. Bien. Bueno, materializamos estos libros, tal vez siendo conscientes de qué cosas teníamos en nuestras cartas que nos permitieran darle forma y que estén ahí, ¿no? Libros editados por una editorial importante, no sé después si da para mencionar, porque uno no sabe las directivas de esta plataforma, pero bueno, una editorial importante. Y la verdad que es de esas cosas que uno siente un logro, pero ¿por qué? No solamente porque es un logro, sino porque es un logro que además tuvo que sobrepasar esas cosas que están no tan facilitadas en mi carta, pero que con trabajo, con concientización de esos factores y entendiendo las vías posibles de resolución de esas problemáticas, el astrólogo realmente me ayudó muchísimo. La astrología me ayudó muchísimo, ¿no? Eso, a mi entender, sería un buen astrólogo. No solamente alguien que nos describe, que insisto, no tiene demasiado sentido porque uno sabe más o menos lo que quiere, lo que le gusta o no, sino lo que entiende que hay un potencial latente en nosotros mismos que se puede observar en la carta y que no lo habíamos contemplado, pero viéndolo en el mapa, tal vez nos resulta, mirá, ese famoso, mirá, uy, no sabía esto. Y eso transmitirlo también, otro consejo, ya redondeando más o menos el video, pero otro consejo que me parecería interesante, transmitirle esas posibilidades de activación simbólica dentro de nuestra carta, transmitírselas al consultante de manera clara y con ejemplos concretos de la vida cotidiana. Es decir, tal vez no le va a servir tanto decirle, mirá que tenés a Urano en sextil a Mercurio en casa 9. Y ahí está la clave. Bueno, pues, fantástico, tenés Urano en sextil a Mercurio en casa 9, qué sé yo. No sé qué puede dar eso. Pero decirle, no, a ver, ¿qué es Urano? ¿Qué es Mercurio? ¿Qué es la casa 9? ¿Y cómo esto que te estoy diciendo podría tener un correlato en alguna circunstancia real de tu vida cotidiana? Y ahí sí, ahí es donde uno dice, esto lo puedo aplicar efectivamente en determinada área de vida, en determinada instancia. Por eso también esto de la síntesis es importantísimo. Otro consejo más que podría dar, en la parte analítica, pero también en el plano de la consultoría. Las cartas natales, o las cartas en general, son múltiples, tienen múltiples simbolismos. Por lo tanto, pueden dar para esto o para aquello, pero también hay un infinito de posibilidades. Realmente, una consulta o un análisis previo podría constar de 17 horas de exploración de todo lo que hay ahí. O más. El tema es que es inviable. Las consultas duran, no sé, 2 horas, depende. En mi caso duran 2 horas y media aproximadamente. Me gusta profundizar, pero hay consultas más express de 1 hora, depende. También hay diferentes consejos respecto de cuánto debería durar una consulta, y a mi entender uno también tiene que ser flexible respecto de la duración. No es que, bueno, dura lo mismo siempre para cada caso. Pero bueno,
Pero sinceramente, si uno quiere explorar todo el infinito de posibilidades, de potenciales, de posibles problemáticas, de posibles resoluciones de esas problemáticas, de cada cosa de nuestra carta natal, tranquilamente una sesión podría durar 20 horas, qué sé yo. 4 días consecutivos hablando. Y a veces pasa, ¿no? Queremos hablar del elefante de la habitación, de lo que parece más claro, más grosso en una carta, y de repente el consultante quiere saber qué pasa con un Lilith semisextil a Quirón, que tal vez no parece el factor clave de la carta, pero quiere centrarse en eso. Y bueno, podemos estar 45 minutos hablando de eso. Mientras tanto, el reloj pasa y la consulta en algún momento se termina. Entender, ¿no? Simplificar y sintetizar me parece clave. ¿Cómo podemos ir al núcleo de lo que el consultante quiere indagar en 2 horas de sesión, o 2 horas y media, o 1 hora y media, depende de lo que dure? ¿Cómo hacemos para meter todo ese caudal infinito de data que tiene una carta natal en 1 hora y media? O en 2 horas o lo que sea. Bueno, ahí viene también la práctica, el expertise, pero también esto que me parece clave. Lo de establecer el motivo de consulta es fundamental porque ahí vamos derecho a eso. ¿Qué es lo que te está quejando? ¿Qué es lo que querés saber? ¿En qué querés indagar? Vamos ahora, vamos a esto. Vamos a atacar este problema de alguna manera. Y a resolverlo, a intentar resolverlo. Y después, si la consulta es más bien general, las personas que nos dicen, y quiero saber más o menos de qué se trata mi carta, y más o menos cómo van a estar las energías principales, y vamos a al elefante de la habitación, ¿no? Lo que se dice. Para sutilezas, de última, siempre se puede pedir otra consulta para más adelante, para indagar en pequeñas cosas, pero vamos al elefante. ¿Qué es el elefante? En este caso, ¿qué sería? ¿Qué les puede tal vez servir? Y, por ejemplo, si el consultante no sabe absolutamente nada de astrología, si partimos de cero absoluto y le queremos transmitir desde la carta natal del consultante qué es lo que parece más destacable de esa carta, y yo diría la dinámica ascendente, sol, luna, clave, y el tema de las dinámicas de preponderancias y carencias, ¿no? Si tiene mucho fuego, si tiene agua carente, cómo entraría esta dinámica. Eso desde ya. Y de hecho, si es una consulta introductoria, o sea, donde el consultante no sabe absolutamente nada de astrología, y con eso hay bastante, ¿no? Ascendente, sol, luna, preponderancias y carencias, y tal vez algún tema específico. Una vez que ya tiene el núcleo básico de su carta natal, temáticas específicas. El consultante nos dice, bueno, siempre tengo problemas de inestabilidad vincular, ¿qué onda? ¿Qué se puede llegar a ver en ese sentido? Bueno, vamos a ver, qué sé yo. Vamos a meternos en ese tema específico. Bien, entonces, motivo de consulta, cuestiones claves de la carta, como la dinámica ascendente, sol, luna, preponderancias y carencias. También siempre nos debería llamar la atención, por lo menos en una carta natal, si es que hay un planeta que nos parece más destacado o destacable de la carta. Eso se suele dar, lo hablé en el video anterior, se suele ver cuando hay un planeta angularizado en conjunción al ascendente o al medio cielo o al fondo de cielo o al descendente. El gobernante de la carta, vean el video que está debajo de este porque ahí hablo de un planeta que puede estar destacado. Y después también aspectos que nos parezcan llamativos. ¿Qué sería el elefante en la habitación versus el tal vez no tan elefante en la habitación? Insisto, esto en el afán de ir al núcleo, de ir a lo que claramente parecería más destacable. O lo que claramente podría ser más relevante en la vida de la persona, que de eso también se trata, ¿no? Y por ejemplo, una cuadratura, aspectos mayores siempre van a ser más significativos como impacto en la vida de la persona, del consultante, que los aspectos menores. Esto es como una regla básica, ¿no? Un Saturno cuadratura Venus seguramente se sienta mucho más fuertemente
que un Saturno semisextil Venus. El semisextil es un aspecto menor. Un Plutón oposición Luna se va a sentir mucho más fuertemente que un Plutón en semicuadratura a la Luna. La semicuadratura es un aspecto menor, no tan potente como un aspecto mayor, como una oposición o una cuadratura. En el afán de separar la paja del trigo o detectar el elefante de la habitación, aspecto mayor está por encima a nivel relevancia de un aspecto menor. Bien, sintetizando el video, voy a hacer probablemente una segunda parte. Todo depende del impacto o de la devolución que ustedes me den desde el otro lado. Si se entusiasman con este tipo de videos, si les gusta, si quieren indagar más, haremos más. Porque obviamente esto de la consultoría es infinito. Lo que decimos, ¿no? Una devolución de carta natal podría llegar a tener infinitos ribetes, podría ocuparse de infinitas cosas, depende mucho de qué busca el consultante para focalizarse en una cuestión específica. Pero un video hablando de cosas que podrían surgir en la dinámica de consultoría también podría ser infinito. El tema es que no me da el horario porque tengo que hacer otras cosas. Uno también es un ser humano que tiene otras... Y ya estoy a 1 hora más o menos, 50 y tantos minutos haciendo el video. Así que vamos a tratar de ir redondeando ahora y todo lo que quede en el tintero. Y de hecho, si quieren hacerme preguntas para elaborar en el video siguiente, por favor háganlas. Todo lo demás lo desarrollaremos en el próximo video. Por ahora terminamos. Les mando un abrazo.